las diversas actividades que se realizan en el marco de la 47ª edición de la Feria Internacional del Libro 2026, la cual tiene por sede el Palacio de Minería, ejemplo arquitectónico de estilo neoclásico, obra del arquitecto español Manuel Vicente Agustín Tolsá y Sarrión, ubicado en una calle de por sí interesante e importante de esta metrópoli, la calle de Tacuba, cuyo origen data desde la época prehispánica, pues se tiene noticia de su trazo realizado entre 1377 y 1389, es decir, antes de la conquista española en el continente americano. Estoy acompañada por Blanca Garza Piug, guía turista, y es una estudiosa incansable de la Ciudad de México, sus alcaldías y en especial de este nuestro centro histórico. Gracias por estar aquí acompañándoles. Muchas gracias de la a voz, usted. soy la licenciada María Eugenia Fernández Álvarez, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y soy cronista vitalicia de la Alcaldía de Iztacalco, y también integrante de la Sociedad de Cronistas Historiadores del Oriente del Valle de México y de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México. Es un gusto participar en este lugar tan hermoso y tan representativo de nuestra ciudad. Gracias, Blanquita, por estar aquí. No, gracias a usted, maestra, por la invitación. Y bueno, pues hoy recordemos que la Alcaldía de Iztacalco, de la cual vamos a platicar, se distingue por su urbanización, además de por ser una zona hoy por hoy transitada por muchas personas que llegan a ella para adentrarse en esta parte de la ciudad, oriente de la, ¿no? Esta parte oriente de la ciudad, ¿no? Entonces, aún conserva muchos espacios bonitos y es impresionante conocerla desde la época prehispánica. Sí, la verdad es que miren, en la Ciudad de México está conformada por 16 órganos políticos administrativos o alcaldías. Iztacalco es una de las 9 que posee un topónimo de un pueblo originario. Entre otras está las alcaldías de Coyoacán, Ixtapalapa, Milpalta, Xochimilco y Tlalpan o Tláhuac, por nombrar algunas. Está situada, como lo acabas de decir, Blanquita, al oriente de la Ciudad de México y colinda con las alcaldías de Ixtapalapa, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, pero además con el municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México, lo que le permite tener la facultad, la facilidad de que muchas de las personas que vienen del Estado de México precisamente ingresen a la Ciudad de México por la alcaldía de Iztacalco. Pero su territorio es realmente pequeñísimo, es 23.5 kilómetros. Y esta alcaldía está conformada por diferentes zonas urbanas. Una residencial, otra de unidades habitacionales porque abunda mucho en este lugar. Y donde, por ejemplo, está el Infonavit Iztacalco, inaugurado por Echeverría y que va a marcar una historia muy especial en la urbanización, en los estilos arquitectónicos de unidades habitacionales, porque hay sí edificios con más de 10 departamentos, pero también hay predios que albergan una sola casa, predios que albergan 2 o 3 casas, con zonas muy específicas de comercio de comercio y también de abastecimiento. Y como estamos cerca de la central de abastos de la Ciudad de México, cuya superficie es de 317 hectáreas y siempre está abierta, esto hace que, bueno, ya te imaginas, los que llegan a vender todo lo posible por haber y los que llegamos a comprar todo lo que existe ahí. Exacto. Entonces es un movimiento continuo durante todo el día y sobre todo en la madrugada que van llegando los camiones de alto tonelaje. Y además, pues tenemos vías primarias muy importantes, como la calzada de Zaragoza. Todo lo que viene en la autopista de Puebla y de Texcoco pasan por Zaragoza. El circuito bicentenario, que completamente da la vuelta a todo lo que es la Ciudad de México. Sí. Plutarco Elías Calles. Y además de los ejes 3, ejes viales 3, 4, 5 y 6. Y los ejes poniente 1, 3, 4 y 5. Les quiero decir que esta zona está muy urbanizada y a lo mejor ustedes no saben, o les quiero recordar que en esta alcaldía pues hay lugares icónicos de la Ciudad de México, ¿como cuáles? Pues nada más la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca,
inaugurada en 1959 en 92 hectáreas, donde se encuentran lugares como el Estadio Palillo, la Sala de Arma Fernando Montes de Oca, que se construyó para las Olimpiadas del 68, el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se realiza la Fórmula 1 anualmente. Bueno, y hasta los nuevos conciertos de los chicos, ¿verdad? Esa es la facilidad que tienen estos escenarios, que lo mismo sirven para algo deportivo que para algo artístico, ¿no? La presentación de los grupos de rock, los solistas, y realmente pues a veces la gente no sabe que está dentro de la alcaldía de Iztacalco. Y también está el único estadio de béisbol, el Alfredo Harp Elú. Que también por eso solo le da el único museo que contiene la alcaldía de Iztacalco, gracias al museo que tiene precisamente de los Diablos de Rojos. los Diablos Rojos. Claro. Entonces ya Iztacalco ya tiene un museo, Claro. porque era una de esas poquitas alcaldías que no tiene, ¿no? De repente Efectivamente. nos vemos a Cuauhtémoc y decimos hay un montón, No, pero sí. prácticamente casi todas las alcaldías menos Iztacalco. Exactamente. Entonces, bueno, pues ya tiene su museo, aunque sea el museo específicamente para conocer sobre la historia de los Diablos Rojos. Pues es que tenía que ser de ese equipo, no podía de ser de ningún otro, por favor, no puede haber. Y además también tenemos el estadio GNP, que antes era el Foro Sol, que ha sido completamente cambiado, que de una manera acondicionado perfectamente. Pero además está el Palacio de los Deportes, Sí. el de Palacio de los Deportes Juan Escutia, y a un lado de ese Palacio de los Deportes está la escultura Osa Mayor, que es obra del monumental de Matías Guerin, que es recuerdo también de los Juegos Olímpicos de 1968, y es de las pocas esculturas que están fuera de la ruta de las esculturas. Sí. Lo que es la parte cultural, ¿no? Exactamente, porque esa ruta recordarás que empieza por atrás del Estadio Azteca y se sigue por todo lo que es el periférico. Y esta es de las pocas, o me atrevo a decir tal vez la única escultura que quedó como fuera de esa área. Y que bueno, hoy por hoy hasta cambiaron ya de nombre, como se acerca el Mundial del 2026, pues ya ahora ya no se va a llamar Ruta de la Paz, ya se llama Mundial 26, ¿no? Pues, bueno, para las nuevas generaciones está sí, perfecto, ¿no? Exactamente. Porque yo creo que pasan y las ven y no saben ni qué representan, no, nada más ven esas estructuras monumentales y dicen, sí. ¿y cómo qué? Y entonces yo creo que esto que ahora regrese un nuevo evento deportivo tan grande a México, hará que las nuevas generaciones sepan por qué estaban, ¿no? Sí, realmente cuando uno pasa por la esquina de Río Churubusco y de Añil, ve uno nada más unas columnas, porque están hechas para verse desde arriba. Es la constelación de la Osa Mayor, y solamente los aviones que pasan para rumbo al aeropuerto pero ahora lo pueden ver. Los chicos lo van a poder usar y ver con sus drones. Eso también es cierto, la tecnología ha cambiado mucho para bien, y entonces eso también nos hace especiales. Exacto. Pero además, entre esas vías también hay una cosa muy especial. Por todos estos lugares pasan infinidad de transportes. Sí. Mira, pasa el trolebús, autobuses, metrobús, taxis, vehículos de carga, rutas colectivas, el sistema de transporte colectivo conocido metro, la línea 2 y la 8, la línea del metrobús, línea 2 y 5, y en todas ellas existe precisamente una estación con el topónimo en náhuatl de la alcaldía Iztacalco, en la Casa de la Sal. Y eso es lo que hace que pues Iztacalco nos hable de su antigüedad, de su historia. Platícanos un poquito de ello, por favor, maestra. Miren, en la Ciudad de México yo les comentaba el nombre de algunas alcaldías que tienen nombre de pueblos originarios. Esto quiere decir que todos ellos tienen una existencia anterior, mucho anterior a lo que es la conquista española. Tienen, además del topónimo náhuatl, tienen un glifo topónimo que aparece en los códices, los amostris, o también en las representaciones. Recuerden que el náhuatl no hay letras, sino todo es ideográfico. Por eso los códices son manuscritos ideográficos. Entonces, ese logo que todavía mantiene algunas cuestiones la alcaldía es lo que lo hace diferente. Es lo que lo hace diferente. Y ¿cuáles son los amostris o los manuscritos pictográficos donde se encuentra el glifo de Iztacalco? Pues se encuentra en el Xolotl, en el Azcatitlán y en el Coscatzin. Y el glifo aparece siempre a la orilla de una corriente de agua que se hace referencia a la sequía real, a la de Micalcingo, pero que todos conocemos más como Canal de la Viga, y actualmente
pues un eje vial que es la calzada de la Viga. En esos glifos siempre es un círculo donde aparecen unos puntos negros, que es la representación ideográfica de la sal. Porque una de las actividades de los pobladores de Iztacalco va a ser extraer la sal del salitre de las aguas que colindaban con el oriente, que son las de Texcoco, mientras que por el lado del poniente están las aguas dulces. Entonces ellos tenían esa ambivalencia y eso va a determinar también las diferentes actividades. Ya cuando se habla de códices, ya con letras, es los códices coloniales como el mendocino o el Osuna, donde también aparece además del nombre el glifo, para que no hubiera ningún motivo de confusión. Exacto. Y bueno, durante estos años ya terminamos esta parte y ya empezamos a platicar un poquito de estos códices coloniales. Durante esos años del dominio español, ¿qué pasó en Iztacalco? ¿Quedan vestigios de lo que fue ese pueblo o esos pueblos? No sé, ¿qué es lo que queda aún de ellos y qué se puede conocer? Pues miren, realmente ahí en el pueblo de Iztacalco y de Santa Anita, porque hay dos pueblos originarios ahí en la alcaldía, se encuentran vestigios más que nada de construcciones religiosas. De construcciones religiosas donde van a llegar a evangelizar los franciscanos, tanto a Santa Anita como a Iztacalco, y entonces van a fundar la actual parroquia de San Matías, que tú recordarás que está sobre Calzada de la Viga. Se ve, es muy visible, y entonces estas construcciones han permitido que el Instituto Nacional de Antropología e Historia pueda declararlos, algunos de ellos, como monumentos históricos, como fue que en 1955 en la bóveda o ermita del barrio del Santa Cruz fue declarado así. En 1972 la capilla del barrio del mismo nombre es declarada monumento colonial, el de la Santa Cruz. Y aquí quiero hacer un alto porque este barrio de la Santa Cruz cuenta con una construcción, tú la conoces, muy hermosa, que es la capilla donde se encuentra un retablo barroco, donde es un retablo pasionario, donde las imágenes precisamente relatan la pasión de Jesucristo, y la advocación es la de la Santa Cruz, una cruz de plata. Una cruz de plata que es el emblema del lugar. En 1991 se declaran monumentos coloniales el actual parroquia de San Matías y el conjunto conventual que está ahí todavía con su atrio de peregrinos, la ermita o la bóveda de la Asunción y la parroquia de Santa Anita Zacatlán Mancohuahue, que tú recordarás que también es una construcción preciosa. Sí. Hermosa, y que es muy pocas gente lo conocen. Cuando llegaron alguna vez los representantes del INAH, porque fueron a checar en qué condiciones se encontraba el retablo, hubo algo que me llamó la atención, porque una de ellas dijo, nosotros entramos aquí por la Viga, pero nunca pensamos que nos íbamos a encontrar en este pueblo una portada como la que estoy viendo, ni mucho menos el interior como lo estamos viendo. Realmente es algo que es muy poco conocido. Sí, es que realmente se hicieron como más al centro, ¿no? Este tipo de edificaciones, con eso también estos retablos, con ese trabajo que tienen. Entonces, dan por hecho que no, pero finalmente la Viga era algo muy importante, ese espacio era algo muy importante, el canal era muy importante, y es que a veces es la parte que olvidamos, ¿no? Ya ahora con las avenidas perdemos de vista esta parte de cómo era el México de hace 100 años. Porque tienen apenas, ¿cuántos? Un poquito más de 100 años que se desecó el último pedazo de la sequía real, ¿no? El que queda por atrás de Canal Nacional. Canal Nacional, ¿no? Entonces, pues realmente en 100 años es que realmente ha crecido la ciudad y se ha tenido que hacer una construcción monumental. Muchísimo, ¿no? Y mira, nada más la gente va por el transporte, vamos por el transporte, pero no nos adentramos a los pueblos. Exacto. A veces entonces ya no nos gusta caminar por adentro. Ya no. Y no hay que olvidar que la ciudad solo se conoce caminando. No, porque en Uber es muy difícil que ustedes lo puedan ver. Es muy, muy difícil, muy difícil. Fíjese. Precisamente ahorita que platicábamos sobre el pueblo de Santa Anita y este pueblo de San Matías, que bueno, escucho que son pueblos originarios de la alcaldía,
¿Qué historias hay que recordar de ellos? ¿Qué aporte al patrimonio cultural de la ciudad nos han dejado? Pues es algo muy curioso porque cuando uno empieza a investigar se da uno cuenta de que hay cosas muy poco conocidas, difundidas, y que sí es muy importante señalar. Miren, por ejemplo, ahí en Santa Anita, esa parroquia, la de Santa Anita, que hay un códice, la existencia de este pueblo de Santa Anita está asentado por un códice que estudió don Joaquín Galarza, donde ya aparece la construcción de esa, de la que fue la antecesora de lo que ahorita estamos viendo, pero aparece la figura del primer virrey de la Nueva España, de Mendoza. Imagínense la antigüedad que tiene este lugar. En esta iconografía, tiene una iconografía muy especial, porque la parroquia está dedicada pues a la abuela de Jesucristo. Entonces cuando uno entra uno y ve uno la bóveda, hay unos círculos rendidos con unos monogramas. Ese monograma, uno es de la abuela de Jesucristo, que es Santana. El siguiente monograma es el de la Virgen María, y en el arco del presbiterio está el monograma de Jesucristo. A eso se le llama la tríada santana, y eso no en cualquier lugar lo van ustedes a encontrar. Eso hay que resaltarlo. Ahora también les quiero decir que en Santa Anita, después de la Revolución, la óptica de lo que fuera la pintura cambió totalmente. De ser una pintura en la Academia de San Carlos, donde se formaban a los pintores dentro de cánones europeos, empezaron a establecerse cánones netamente mexicanos, y donde entonces tenía como objetivo pues que se pintaran a los pueblos como eran, su naturaleza, a los indígenas, que era en ese momento prohibido completamente. Y entonces en Santa Anita, después de la Revolución, se va a establecer la primera escuela de arte al aire libre, establecida en un pueblo originario, en la calle de Hidalgo número 25, en 1913. Fue la primera y fue se le llamó Barbizon, en recuerdo a la comunidad de los pintores modernistas reunidos en este poblado francés. Y fue su director Alfonso Ramos Martínez, que también era a su vez director de la Academia de San Carlos, y que da ese giro de estética, de voltear los ojos a lo que es mexicano, ya no voltear los ojos a Europa, sino a lo que es realmente nuestro país. Y ahí es mismo Santa Anita, aunque ustedes no lo crean, en 1936, cuando era presidente de la Nación Lázaro Cárdenas, se va a establecer el certamen La Flor Más Bella del Ejido, que actualmente se lleva a cabo en Xochimilco. Todo mundo lo remite a Xochimilco. Poco sabemos que el origen fue en Iztacalco. Exactamente, pero ¿por qué está ahí en Xochimilco? Se llamó La Flor Más Bella del Ejido o doncella Izcalipotzintli, porque era cuando se reunían a las muchachas jóvenes que venían de las ejidos, de las comunidades de los ejidos, y iban vestidas como campesinas. Y entonces ellas representaban el valor del campesinado mexicano. Más tarde, cuando el Canal de la Viga es cegado, esta festividad se manda primero a Mixqui. Pero para esa época, para 1950 y tantos, llegar a Mixqui era un poco complicado. Como nadie llegó, entonces regresaron la fiesta a Xochimilco. Y en Xochimilco pues ya se ha quedado, pero realmente esta fiesta de la Flor Más Bella del Ejido, su origen es en el poblado de Santa Anita, Zacatlalmanco, Huehuet. Es decir, y cambió totalmente, ¿no? Porque hoy por hoy, por ejemplo, la Flor Más Bella del Ejido, aunque ya permite la participación, porque también era eso, ahora permite la participación de cualquier joven, ¿no?, de las alcaldías, pero debe de saberse la historia de Xochimilco perfectamente bien. O sea, no importa que vengas de Gustavo Amadero, no importa que vengas de cualquier otra alcaldía. Si no te sabes la historia de Xochimilco, fuera. Bueno, pues es su fiesta finalmente, y ha tomado características precisamente de ese lugar. Lo que a mí me llama mucho es que las chicas llevan unos tocados, pero de flores artificiales, habiendo tanta flor en Xochimilco. Ya lo que pasa también con las trajineras, maestra, ¿no? También, ya dejamos de querer pagar estos hermosos letreros de las chicas que llevamos, de las flores, ¿no?, y de las mujeres, también, porque pues ya es caro.
dicen que ya es caro, pero abunda la flor y finalmente también sería una forma de ayudar a la artesanía. Sí, ¿no? más adelante vamos a ver las artesanías de flores que tienen nuestros pueblos originarios, eso es muy cierto, Blanquita. Sin embargo, bueno, subsiste la fiesta, que la sigan haciendo Sí. maravillosamente, no hay ningún problema. Y también ahí hay una cosa muy importante, hay algo hay un traje que nos distingue entre todas las naciones, que es el traje de charro y el de China poblana. Exacto. Eso es innegable. Bueno, pues yo les quiero decir que ahí en Santa Anita, los integrantes de la Asociación de Charros de la Viga, Sergio Hernández Morones y Gregorio Luna Rangel, idearon una nueva competencia en la cual un solo charro competiría en todas las fases de la charreada, porque la capacidad del charro se lo iba a permitir. En 1962 se fue invitado el doctor José Isla Salazar, que presidía el Consejo Directivo de la Federación Nacional de Charros, quien cuando vio cómo se desarrollaría la competencia, quedó satisfecho y convencido de que esa modalidad enriquecería al deporte nacional. Esta competencia está vigente en nuestro territorio. Así pues, esta es una contribución de la Asociación de Charros de la Viga a nuestro deporte nacional, la charrería. Exacto. Es decir, a una aportación patrimonial cultural del país, no solamente de la Ciudad de México. No, ya está elevado el grado de la verdad de es que charrería. sí, y esta competencia del charro completo se hace anualmente, el año pasado se hizo ahí en la arena de San Marcos, en el Meridito, Aguascalientes. Pero ustedes saben que la charrería es un orgullo nacional y por ello en 1931 el presidente Abelardo L. Rodríguez decretó que el traje de charro era representativo de la mexicaneidad. Y posteriormente el presidente Manuel Ávila Camacho, quien gobernó de 1940 a 46, promulgó la ley deportiva donde la charrería quedó oficialmente reconocida como deporte nacional, incorporándola a la Confederación Deportiva Mexicana e instituyéndose el Día del Charro el 14 de septiembre, en el mes patrio. Pero ustedes se han fijado que siempre que se hace el desfile del 16, pasa el ejército, pasa la marina, pasa todo nuestro ejército y al final llegan los charros. Sí, son una parte importante. Ellos siempre cierran ese desfile, pero ¿saben por qué? Porque se les considera a los charros la tercera fuerza de reserva armada de la caballería del ejército mexicano. Los charros se mantienen en sus monturas, no se descubren y realizan saludo militar al efectuarse los honores a la bandera y se escucha el himno nacional. En otro tema, en 1980, pero también les quiero decir algo muy importante. Esto de los charros es muy interesante porque es nuestra imagen hacia el exterior. Por eso en ello radica el que sea el charro completo, que estén dentro del desfile, porque además se los consideró que tanto en la independencia como en las guerras de reforma, como en las intervenciones extranjeras y como en la revolución, los hombres a caballo fueron importantes en la lucha armada. Y que sin ellos hubiera sido imposible lograr muchas victorias. Si no, pregúntenle a Villa, que por eso logró escaparse de que lo atrapara el gobierno estadounidense cuando fue a invadir. Recuerda que era el centauro del norte, o sea, el hombre con 4 patas de caballo, ¿no? Que nunca se bajaba del caballo. Pues sí, así es, la verdad. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra historia. Y bueno, ¿qué pasó con esta escuela de pintura, maestra? ¿Se acuerda? Nos platicaba hace poquito. Esa escuela de pintura que se hizo en Santa Anita, que fue la primera, pasaron en 1928 a 1930, se estableció en el pueblo originario, ahora de Iztacalco, la última escuela de pintura al aire libre, de la cual ese fue el director, el pintor mexicano José Joaquín Marcelino Clausel. Este personaje va a marcar toda una historia, porque cuando llega ahí a esa escuela de pintura, sus cuadros cambian de temática. Sus cuadros contemplan las chinampas, contemplan el Canal de la Viga
y les quiero invitar, y tú recordarás, Blanquita, que en el Museo de la Ciudad de México, en la primer piso, ¿qué hay, Blanquita? Obras. Hay obras, hay todo un salón, porque ellos vivían ahí, y entonces él ahí hacía como lo que decía, sus ensayos. Entonces lo único que es yo los invito a que vayan al Museo de la Ciudad de México, que está sobre Pino Suárez, suban la escalera y del lado izquierdo se encuentra ese recinto con las pinturas de este hombre, José Joaquín Marcelino Clausel Traconis, y que su nombre como pintor nada más es Joaquín Clausel. Y que precisamente tiene una pintura que muchos confunden con Monet, pensando que es de autoría de Monet. Lo que pasa es que Clausel tuvo la oportunidad de viajar a Europa, ir a su estudio, y pues cada vez que un pintor va a conocer el estudio de otro pintor, pues generalmente se le pega un poco, absorbe un poco. Entonces, cada que ponen esas pinturas, la gente llega y dice, ay, es que es de Monet, y todo. No, lean ahí, dice Joaquín Clausel. Sí, porque a través de ese arte modernista, él lo va a plasmar, pero al paisaje mexicano. Exacto. Eso es. La verdad que tiene unos cuadros muy bonitos, la verdad que sí. La verdad es que sí, no dejen ustedes de asistir a los museos después tienen exposiciones temporales, donde complementa no solamente uno lo que va a ver al museo, sino aprende uno más de un tema en específico. No, y aparte, bien decía, ¿no? A veces damos más por sentado cuestiones europeas que de los mexicanos, y yo creo que también vale mucho la pena conocer a todos los pintores mexicanos que ha habido, ¿no? Tanto los de la época novohispana como los que ya hubo aún en tiempos modernos, ¿no? Sí, porque a mí me llama la atención cuando se hizo la investigación que, por ejemplo, Diego Rivera, cuando empieza este movimiento de las pinturas al aire libre, dice, y otro de los pintores dice, pues es como si nosotros quisiéramos llevar al río Sena unas chalupas, un pulque y una trajinera. Eso no puede ser posible. Pues sí. Sin embargo, los pintores, los artistas tienen la facultad, como tú bien sabes, de absorber los conocimientos de otro pintor, pero de darle su característica. Exacto, su propio toque, ¿no? Su sello. Exactamente. ¿No? Y es lo que hacen las pinturas de pintura al aire libre, que se van a establecer en otras partes de la Ciudad de México, pero si Iztacalco es la primera y la última. Bueno, vamos a regresar un poquito vamos a platicar un poquito de las que son las actividades que se realizaban en Iztacalco. Hace rato platicábamos de que, hablábamos de la sal. Bueno, pero ¿qué otras actividades? Porque pues si estamos ahí cerquita del canal, supongo que había actividades agrícolas. Sí, ¿no? Realmente seguramente vamos a poder hablar de chinampas. Es que tú sabes, si tú has recorrido las calles de Iztacalco, del pueblo, y no son rectas. No. Son ondulantes, son callejones, son cerraditas, son muy especiales. Eso quiere decir que por ahí hubo agua. Y entonces en las chinampas que existían en Iztacalco, según el tamaño, hasta estaban las propias casas de los campesinos y también estaban ahí sus cultivos. Entonces los productos de las chinampas, preferentemente legumbres y también flores, van de alguna manera a dar una identidad a la gastronomía de Iztacalco, a la gastronomía iztacalca, pero también a sus artesanías. Exacto. ¿Qué plasman? ¿Cómo es esta, este uso de estas legumbres? ¿Cómo se plantan? ¿Cómo se consumen? Y después, bueno, me imagino que también se incorporan tanto a la artesanía como a la gastronomía. Sí. Porque hoy por hoy, bueno, si vemos algo con flores, nos quedamos maravillados. Sí. Porque olvidamos que esas ya se usaban desde antes. Claro, ¿no? Mire, realmente las flores desde la época prehispánica están presentes. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos primero a la de la gastronomía. Efectivamente, hace muchos años, al estar rodeado el islote de Iztacalco por agua, pues tenían a su mano peces, charales, diferentes animales acuáticos. Y entonces ellos incorporaron en diferentes platillos a estos animales. Por ejemplo, se habla de los tlapiques. Los tlapiques es en las hojas de maíz se colocan carpas, charales y diferentes animales acuáticos como ranas o carpas, y entonces se les pica cebolla, ajo, chile
chile verde, y como un tamal se pone en el comal. Ajá. Y ahí al vapor se va realizando esto. Esto también no es únicamente de Iztacalco, debo de aclarar. Todos los lugares donde hubo agua, todavía en Xochimilco, sí, se pueden comer, se pueden consumir esos deliciosos tlapiques. Y tal vez en Iztacalco ya se volvió como un platillo especial para algunas fechas. Especial que se hace sobre pedido. Sobre pedido. Pero sí en Xochimilco, precisamente cerca de los... Ajá, en el mercado y en esos embarcaderos también están, o sea, muy temprano uno puede encontrar que ya los están ahí cocinando. Es que el olor es muy especial. Y también se realizaba y se sigue realizando una ensalada fresca llamada el chopamole, que es tomate verde de milpa, picado con cebolla, cilantro, chile verde y un chorrito de pulque. Los habitantes dicen que este platillo se originó porque la gente que estaba en la chinampa, pues iban temprano a empezar a limpiar todos los surcos, a cuidar las plantas, ya como a mediodía ya tenían hambre, y entonces hicieron, si ustedes se fijan, todos son productos de la milpa. Sí. El tomate, el cilantro, la cebolla y un poquito de pulque, mientras que llegaba la señora con el taco. Exacto. Con el taco, con la comida. Y también, por ejemplo, se encuentra el michimole. Uh-huh. El michimole son charales cocinados en una salsa verde muy hermosa, muy rica, pero este platillo se hace únicamente en época de Días de Muertos, y también se les da de comer a las personas que regresan de haber acompañado al entierro de una persona. A veces se le pone papas, a veces no. A veces en Iztapalapa, por ejemplo, también es verde, pero ahí no se le pone papas. O en otro lugar, en lugar de ser una salsa verde, puede ser una salsa de chiles rojos, de mulato, guajillo, ancho. Pero de todas maneras, cada comunidad le da su toque, su toque especial para hacer lo suyo. Y también están las riquísimas tortas de aguautle. El aguautle es un ingrediente que se consumía desde la época prehispánica. Este ingrediente es muy fino y muy caro. Es el resultado de la recolección de determinados huevecillos de moscos en la zona lacustre. Estos moscos, estos huevecillos se recogían, se ponían al sol a que se secaran y después se molían en el metate y se tamizaban para que quedara un polvo muy muy fino. Y con esto se le agrega pues huevo, huevitos. Se hacen tortitas, se ponen chile verde con calabaza y elote desgranado. Y este platillo era muy específicamente de la época de lluvias. Sí, porque es cuando hay más. Es cuando hay moscos. Exactamente. No. Exacto. Y finalmente está también el pato en Totopagua, realizado en Iztacalco, que ese islote recibía año con año la llegada de los patos que bajaban desde Canadá. Entonces, en esta época más o menos. Exactamente, se les mataba y se le hacía un mole compuesto de diferentes chiles. Este también es un plato también característico de ahí de Iztacalco. Sí, es un poco parecido al molito amarillo que tiene Iztapalapa, porque hay que recordar que Iztapalapa ¿también? Tiene una modalidad de mole amarillo en virtud de que llegó mucha gente de Oaxaca. Exacto. Y al no encontrar aquí todos los elementos, ingredientes que componen el mole, hicieron este molito amarillo, ¿no? Y se comía con pato, originalmente. Porque todavía hace años. Pues hace unos 30 años todavía llegaban a vender patos, porque se acuerda que estaba la parte de, pues todavía del tianguis, pero también un poco de agua. Hoy por hoy pues ya está todo. Esos patos ya los traían muertos, ya los traían cocidos, obviamente ya desplumados, ya nada más para que se hiciera en el guiso, porque desplumar un pato tiene su chiste. Si cuesta trabajo desplumar a las gallinas, pregunten cuánto cuesta de trabajo desplumar patos. No, eso es algo es solo lo que hacían antes las señoras, ¿verdad? Bueno, pero se tenían el tiempo. Exacto. Tenía el tiempo para hacerlo, ¿no? Tenía el tiempo para hacerlo. Uno ya pues rapidito y a la boca porque ya no da tiempo de tanto, ya un rostizado ya va, ¿no? Actualmente. Exacto. Y bueno, ¿qué hicieron con esas flores que sembraban? Hay artesanías que representen un poco de las flores como más típicas de Iztacalco.
Mira, las crónicas hablan de que había muchas flores que se sembraban ahí y todo se iba a comercializar a la merced. Estas hablan también de que desde la época prehispánica el tener flores era algo muy común, era algo que saltaba a la vista. Pasado el tiempo, se empezaron a hacer lo que se llamaron arcos florales. Si iba a la visita de un político, de algo, a la casa donde lo iban a recibir, le ponían los arcos florales. Posteriormente, se van a realizar las portadas monumentales. Tú recordarás que ahí en la viga, en San Matías, hay unas estructuras de metal. Sí. En el martes de Pascua y en el Santo Jubileo de San Matías en agosto, todo eso se llena de portadas monumentales, que es una artesanía clásica, no solamente de Iztacalco, de los pueblos chinamperos y también de otra artesanía importante que es la cera escamada. El actual, yo lo conocí desde hace mucho tiempo, era un muchacho muy joven, es Mario Arturo Aguilar Gutiérrez, es la tercera generación de personas que hacen portadas monumentales. Su abuelo fue el que puso la portada monumental cuando vino Juan Pablo II. En la anunciatura apostólica, ¿no? Entonces, obviamente, este muchacho aprendió todo y además su equipo está formado por familiares, por primos muy cercanos o muy lejanos. Y este hombre, este Mario, ha aumentado la altura de la portada. Ha cambiado algunas por flores. Dice, yo lo hago de flor natural, pero sale muy cara. Lo puede hacer también de artificial, pero también ha incluido iluminación o ha incluido también movimiento. Entonces sus portadas son muy cotizadas. Ha trabajado muchísimo con el gobierno de la Ciudad de México. No sé si tú recuerdas que algún día en el Día de Muertos había 3 cráneos monumentales en la explanada, y el último arco que estaba ahí entre Liverpool y el Palacio de Hierro, el 20 de noviembre, él hace ese tipo de arcos. Sí, es que fue impresionante. Sí, realmente trabaja muy bien. Su equipo también lo apoya bastante y esto es muy interesante, pero también hay otra artesanía muy especial en el barrio de Santiago. La familia de Escobar de la Rosa, que fue la que ellos hacen artesanía en cera escamada, y alguna vez se expusieron en el Museo de Artesanías, la que está el que está enfrente del Teatro Metropolitano. Sí, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Arte Popular. De arte popular, porque cuando llegaron y vieron la calidad de la cera, que es una cera muy delgada, entonces lo invitaron a participar. Y entonces ellos, la mayoría de la gente del pueblo, les compra a ellos las custodias, las anclas y los resplandores para colocarlos en sus altares cuando se ponen las posas, lo que ellos llaman las posas. Es decir, todo esto lo puedes ver el martes de Pascua y en el Santo Jubileo de San Matías. Y hay otra celebración más grande que es la peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe. Antes, en los siglos pasados, antes del siglo XVIII, a esto se le llamaba la fiesta de los naturales, porque se reunían todos los indígenas de la Ciudad de México ahí a la Basílica de Guadalupe, y era el día que ellos les rendían todo su cariño, su devoción. Pero los habitantes de Iztacalco en el siglo XVIII solicitaron que se les diera un día para ir nada más ellos solos, no con todos los demás. Se les concedió y por eso ellos van el lunes. Van el primer día de la semana. Los demás pueblos continúan durante no sé cuánto tiempo, como 15 días, yendo continuamente. Sí. Entonces, estas son las 3 festividades más grandes donde siempre se ve flores, la cera escamada, y aún cuando van a la celebración les hacen a los nichos de la Virgen de Guadalupe también sus pequeñas portadas, y también son muy hermosas. Sí, pues sí. Y bueno, pues ya como último, ¿qué pasa con el pueblo de Iztacalco? ¿Cómo mantiene sus barrios? ¿Cuáles tiene? ¿Qué es de ellos? ¿Cómo hoy por hoy se pueden mantener? Hoy pueden seguir siendo parte esencial del Iztacalco viejo, pero también del Iztacalco nuevo. Pues es muy algo especial, porque si tú quieres ingresar al pueblo de Iztacalco, cuando llegas a Macusac,
todo cambia, porque empiezan los barrios. Está el barrio del lado de Jicaltongo, a ellos se les llama, a sus habitantes los españoles, el barrio de Santiago Atoyac, que son los macheteros. Llegas al barrio de la Asunción, donde están precisamente los palmeados, al de San Miguel se les llama los plateados, a los de San Sebastián Zapotla, los chichipela, porque recuerden que San Sebastián tiene el torso desnudo, y a los reyes se les llama los tres calzones. Todos ellos mantienen también un topónimo prehispánico. Pero además también les quiero decir que por sus calles, el nombre genérico de todos los pobladores de Iztacalco son los zopilotes, porque había un puente, el puente de Santiago, que comunicaba las dos orillas del Canal de la Viga, y entonces desde ahí se sentaban, y hay algunas imágenes donde están viendo pues cómo pasaban toda la serie de canoas que iban a la garita, y decían pues son como unos osopilotes que están ahí fundados con su sombrero y su zarape en la mañana para no tener frío. Y qué chistoso, a los de Santa Anita se les llama tamaleros, porque una de las principales actividades que ellos tenían era atoles y tamales que vendían en la Ciudad de México. Pero además, pues por sus calles y callejones se pasean personajes todavía como el Culeco, que en el barrio de Santa Cruz encabeza el carnaval centenario del pueblo, o el Calimán, vecino del barrio de San Miguel, también Mario Arturo Aguilar, conocido por el Pollo genéricamente, o doña Elvira Escobar de la Rosa y sus hijos, tercera y cuarta generación de artesanos en ser escamado. Y para finalizar, quiero quiero darles a conocer las palabras que una persona de Iztacalco, Juan Manuel Chaparro Hernández, en una publicación que se llamaba El Iztacalteca, dice: nosotros no necesitamos buscar identidad. Nuestras raíces se hunden en el cieno de la mítica laguna, desde que nuestros abuelos y abuelitas encontraron su rostro, fortaleciendo su corazón en la tarea de extraer la sal de las aguas. Esto es tradición y modernidad, gestada en 717 años de la historia ininterrumpida de la alcaldía de Iztacalco. Pues gracias por su atención. Gracias.